Bien, amigos televidentes, muy buenas noches a su programa Telenoche que produce nuestro hermano José Laluz por su canal Telefuturo, Canal 23, que se transmite este programa para Estados Unidos a través de TV Quisqueya. Carolina Rodríguez, como siempre, la producción de este espacio. Johnny Arrendel y nuestro hermano Waldi Taveras, que está con nosotros. Felicitarle porque yo no había podido estar en el programa para felicitarle por su designación como nuevo director de la mancomunidad del Gran Santo Domingo, que siempre he hablado que a partir de Trujillo, que San Cristóbal era parte del Gran Santo Domingo, pero que Trujillo lo excluyó como parte de los Osama y creó un municipio particular que luego le dio vigencia de provincia y llegaba hasta Ocoa y hasta Villa Altagracia, con el que se ha quedado, y Monteplata. Y siempre he tenido la discusión con Waldi y con el Estado Dominicano de que San Cristóbal se ha incluido en el Gran Santo Domingo como parte de tomar todos los modelos de medida. Miren, independientemente de todo, de lo que está sucediendo. Félix, gracias por la felicitación. En el fondo es un reto. Tanto Nigua, Jaime y San Cristóbal son parte del Gran Santo Domingo. Y en los trabajos que estamos haciendo para la modificación estatutaria estamos incluyendo los distritos municipales que colindan con esos municipios. Pero cuando hablo de eso, Waldi, cuando hablo de eso, de la municipalidad, también lo incluyo con todas las medidas que el gobierno tome para el Gran Santo Domingo. Porque ustedes como municipios lo tienen integrado, pero el gobierno ejecutivo en los gobiernos pasados no lo había integrado. Ojalá que cuando tome medidas para la ciudad de Santo Domingo, tome en cuenta a San Cristóbal, que no tiene diferencia con el Gran Santo Domingo. Es un gran reto que nosotros asumimos en ese sentido. Y solamente es uno esperar que los alcaldes del Gran Santo Domingo entiendan la importancia de luchar en pareja y de presentar propuestas que sean comunes. Gracias por tu felicitación. Yo espero que me felicite cuando termine, dentro de 2 años. Eso es, usted es un cheque en garantía. Yo sé que usted lo va a hacer bien donde quiera que esté. Miren, la ciudad de Santo Domingo y el país está consternado con el caso de la niña de la Isabelita y del panadero, el abuso que ha sucedido allí. Señores, el problema nuestro, Waldi, como sociedad del tercer mundo y la pobreza baja, es que no salimos cada 15 días mensual de una noticia de espanto. Ustedes recordarán que estábamos envueltos en el tema político, pero siguen pasando hechos. Cuando no es un caso de droga en Padre Las Casas, es un caso de César el Abusador, es un abuso de una niña. Son espantos increíbles lo que tenemos como sociedad. Y yo pienso que construir democracia, como dice Milagros Ortiz, que le compro esa palabra, va más allá del voto, porque no se explica cómo un salvaje, un lobo feroz, un tigre, un león, una pantera negra, solamente hace con una niña de 9 años lo que este hombre hizo con esa niña. No solo porque esa niña en esos videos, ella entra a ese hogar como Pedro por su casa, y los que somos de campo y los que han vivido en barrio en la ciudad de Santo Domingo, por ejemplo, en el campo donde yo nací todavía, la puerta de la calle todavía permanece abierta. Todavía un vaso de agua es gratis. Y los niños del vecino, a 5 y 6 casas, Waldi, van donde el vecino, Waldi, sin ningún tipo de problema. Van al contén, van al pasillo, se van para la parcela con el amigo. Y nosotros hemos visto, porque el incesto es un abuso, aparte de lo que se comete, de la violación, es un abuso porque es un tío de confianza, es un amigo de confianza, es un padrastro de confianza, es un primo del padre, es un hombre que hace violación a la fuerza a alguien que no puede defenderse. Y ustedes recordarán que el año antepasado este tema estuvo de moda. Incluso Margarita Cedeño de Fernández habló en la República Dominicana de incesto por más de 4,000 al año, ¿vale? De querella puesta, porque hace 2 años este tema estuvo en el tapete con el tema de los niños. Bueno, pues ahora no salimos del asombro, porque no solo fue una violación, también es una muerte. Y ese es el drama de una sociedad que, si nosotros queremos construir desarrollo, la policía, el Ministerio Público, los ciudadanos, tenemos que
tener modelos de seguridad que tengan vigilancia sin descuido, porque aquí parece que estamos en una oscuridad a las 12 de la noche y hay un lobo que quien se descuida lo mata. Porque todos los días y toda la semana pasan casos espantosos. Mira, es espantoso lo que pasó. Como tú señalas, una persona de confianza, por eso la niña entra. Pero mira la importancia de un video de un colmado que estaba cerca. Toma el video por la pérdida de la niña. Bueno, vamos a ver por dónde andan y comienzan desde los colmados a tomar los videos. Lo que no hace el Estado como tal, lo hacen y lo aportan los ciudadanos. Y ese es el valor que tienen esos colmados de pueblo, de barrio, porque aquí en Isabelita es un pequeño pueblo donde todo el mundo se conoce. Y a mí me conmueve por razones elementales. Uno es padre, uno es abuelo, tiene hijas, tiene nietos. Y oye lo que te voy a decir. Yo no estoy de acuerdo en principio con la pena de muerte, pero creo ciegamente que hay crímenes que no hay forma de reparar la sociedad que no sea con la eliminación de ese tipo de personas. Ese individuo, cierto de 15, 20 años, sale a la calle, sigue siendo el mismo peligro para la sociedad dominicana y por lo tanto para mí es parte de una manzana podrida demasiado que contamina y daña el resto de la manzana. Aldi, cuando este tipo de casos pasan, juristas como tú apelan al posible modelo de la pena de muerte en el futuro en la República Dominicana. Sí, yo creo que sí, que cuando se trata de crímenes de esa naturaleza, que hay que tener cuidado, que no volvamos al inicio de la República, donde la pena de muerte se utilizó para cercionar, eliminar adversarios políticos o adversarios comerciales. Pero hay crímenes que hay que necesariamente tipificarlo, quizá con un juicio muy especial que envuelva más de un juez, que sea resultado de un segundo juicio que decida la pena, digamos, a los 5 años después, pero que aún así, cuando lo hace a los 5 años después, la sociedad va a recordar que a ese tipo que están fusilando o que están envenenando es el que cometió un crimen hace 5 años. Y a eso es que uno pudiera buscar un equilibrio. De todas formas, ya aquí no es posible, la Constitución estableció la prohibición de la pena de muerte, por lo menos en términos legales, porque ese señor lo más probable es que no termine mucho tiempo en la cárcel, porque también ellos hay códigos en las cárceles dominicanas de quienes cuando llegan lo violan, lo maltratan o le hacen bueno, Aldi, le hacen la justicia bárbara. La cárcel dominicana, lo que se han convertido históricamente, no es en la reforma del ser humano, sino en la cárcel que se convierte en laboratorio de hacer asesinatos y la gente sale peor de como entró. La gente sale más experto en robo, en homicidio y en violaciones que como entró. Pero ellos hay crímenes que los delincuentes que están en la cárcel no perdonan. Bueno, la violación de un menor, el que llega a la cárcel acusado de violar a un menor, y si a eso tú lo incluyes, que también la mató, ese es un individuo que va a sufrir lo peor de las torturas que se le puede hacer a un ser humano. Pero, ese individuo cuando llegue lo van a violar. Pero la sociedad dominicana a este grado ya debe establecer parámetros o líneas de protección a la ciudadanía. ¿Por qué? Sobre todo de orientación. En la violación de menores, cuando sale la noticia de que esta niña desapareció, y cuando una persona desaparece, hay mucha posibilidad de que haya fallecido ya, de que haya sido asesinado, o fallece por un accidente, o fallece porque alguien lo desapareció. Y en los casos de los niños, siempre hay un punto común: la confianza. Para tener acceso a un niño, usted va a cargar un niño en la calle
que tiene ya una edad, tal vez si es un bebé, le hace gracia, pero si es un niño que tiene de 5 años en adelante, es muy difícil que usted tenga acceso. Entonces, ¿qué pasa? El depredador sexual utiliza técnicas para acercarse al entorno del niño sin despertar sospecha, por lo menos la sospecha de la gente habitual que no está alerta. Son entrenadores de fútbol, de baloncesto, de béisbol, enseñan ballet, enseñan modelaje, son curas, son pastores evangélicos, y cuando son personas comunes así, se muestran como amistosos con el adulto, pero es en una casa donde hay niños, donde no hay niños no le interesa ir. Ese caso lo hemos visto ya. Ellos van, se acercan ahí, como este caso, el tal panadero era amigo de la familia, si hacía falta cualquier cosa, si él tenía que regalar el pan o tenía que dar un dinero, ahí se acerca. Los niños tienen una obsesión, como todo el mundo, como toda la sociedad casi, con la tecnología, y la niña va a buscar un celular. Y los padres confiados permiten que el sujeto reciba a la niña de vez en cuando. Y muchos vecinos consternados que ahora han salido, han estallado en rabia porque vieron cómo este individuo logró tener acceso carnal a estos menores, porque hay más niños en la casa que parece que estaban muy descuidados. Lamentablemente la sociedad no tuvo una alerta, el CONANI, el Departamento de Niñas, Niños y Adolescentes, que no sé si existe todavía, o alguien que es abogado sabrá, si que una vez estaba escrito a la judicatura y otra vez escrito a salud pública, pero se ameritaba una intervención. Entonces, también la sociedad tiene que defenderse. ¿Por qué? Un mecanismo de defensa. Porque tal como dice Waldy y Félix también, estos individuos no tienen posibilidades de regeneración, son enfermos. Son lobos, hermano. De la palabra, siempre van a ser adictos, siempre van a ser adictos a los niños, siempre van a tener intenciones malsanas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en la sociedad? Tenemos que tener un registro de todo delincuente, tenemos que tener un registro, y tiene que haber un registro de todo el que trabaje con niños, sea entrenador, sea profesor, su historial, porque de nada, Félix y Waldy, aparece un antecedente. Y ustedes verán que donde él vivía antes, va a salir alguien que decía, pero es verdad, él siempre estaba acercándose a los niños. Pero la sociedad no tiene mecanismos, hay que crearlos, hay que establecerlos. Bueno, la tecnología. Oigan eso, ustedes dos, mis compañeros de trabajo. Nosotros que hemos estado tanto tiempo aquí con José, cuando yo veo ese tipo de actos, yo digo, lo que Johnny dice, los vecinos ahora están saliendo, señores, seguridad perimetral, botón de pánico. Uno solo que hubiese dictado el botón de pánico, quizá evita esa tragedia. Oiga, lo que estoy diciendo es que el proyecto de José Laluz de seguridad perimetral, de ese botón de pánico, de ese trabajo con la sociedad, para que sean los propios ciudadanos los entes en alguna medida responsables de su propia seguridad y de su entorno, es fundamental. Y ojalá Chu Vázquez y mis compañeros del partido sienten a José a discutir con José. Yo no digo que lo que José está planteando es el todo y es absoluto, pero es un punto de partida para una discusión de la integración de los ciudadanos a la gobernanza y a la cogestión de la seguridad ciudadana. Pero más que eso, Waldy, nosotros recorrimos el país en un 30% con José a eventos nacionales de empresarios que invitaban a José a su conferencia. Yo pude ir con José a la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Yo pude ir con José y presentarlo a cónclave de cooperativas. Yo pude ir con José y presentarlo a cónclave del sector automovilístico, del Congreso del Sector Automovilístico en la República Dominicana y de los políticos. La sociedad escuchó a José. Y la sociedad le hizo más caso a José que el poder que tenía, que el poder que existía para aplicar ese modelo de política. Entonces, nosotros, mira cómo ahí la herramienta que ha utilizado la policía son la cámara de los colmados y la cámara de privada. Y ese planteamiento, el liderazgo responsable, José lo planteó hace mucho diciendo que teníamos que integrar todas las cámaras privadas y públicas que tenían visión hacia la calle, ¿verdad? Para preservar la privacidad también a lo interno de la vivienda. Pero siempre habló de que combatir, José siempre ha dicho de que combatir la violencia no es un tema de gobierno, es un tema de sociedad en conjunto. Pero la iniciativa tiene que ser parte del gobierno.
porque el gobierno dirige el tema de la alianza. De manera que lo que nosotros estamos pasando, este asombro, porque estas son las noticias que salen, pero tú y yo, el hermano, la hermana Carolina que está ahí, el hermano Johnny Arrendel, sabemos de casos a diario. Carolina te está mandando a una pausa. Carolina me está mandando una pausa, pero quería terminar con esto diciendo que ojalá la palabra de José, porque José va a pasar a otro tema político en estos días con una conferencia que va a dictar. Y ojalá el tema de seguridad perimetral y el tema de liderazgo responsable, que es la integración de una sociedad hacia reconocer los liderazgos primarios que nos dieron origen y que son persistentes en la sociedad de hoy para prevenir violencia y encauzarlo por desarrollo, le hagan caso a las próximas autoridades como tú lo pides. Vamos a una pausa y en breve retornamos aquí en Telenoche. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bien, amigos televidentes, de regreso a su programa Telenoche. Bueno, el tema del COVID, todavía el gobierno de Luis Abinader se habla de mañana, en el que el gobierno en una reunión, según la vicepresidenta de la República, hablará de los planes del gobierno frente al COVID y habló de mantener el estado de emergencia, parece ser, del horario. La Organización Mundial de la Salud le ha recomendado a la República Dominicana cerrar por lo menos 2 semanas y una semana Santiago, San Francisco, el Gran Santo Domingo, en fin, las 5 o 6 provincias que han estado en condiciones muy vulnerables y de expansión del tema. Nosotros podemos ver que prácticamente la curva en los últimos días, hermano Johnny, ha descendido con respecto al nuevo contagio. Ha habido una merma, ha habido una caída, incluso recogiéndose 4.000 y 5.000 muestras. Es un indicativo de que la gente pudiera ser que esté tomando medidas o que el virus ha llegado a una etapa de caída. Ahora bien, las nuevas autoridades habían prometido, como siempre, el tema del test rápido, del test rápido, que es lo que ha hecho Corea del Sur, la imitación de Corea del Sur para darle seguimiento, medidas estrictas con el tema de la mascarilla, el cierre a las 5 de la tarde y los domingos y los sábados sería un poco más temprano que los días normales para evitar que la gente pueda violentar las medidas de distanciamiento y no cumplirlo por tratarse de días festivos donde la gente se toma un trago, se junta en un colmado, se visita. Y entonces, porque la gran problemática que hemos tenido hasta ahora ha sido, primero, una flexibilidad de las autoridades, pero además de la flexibilidad de las autoridades, el tema que hemos tenido debilidad es un incumplimiento de las personas, de conciencia. Cuando hemos llegado casi al desbordamiento hospitalario, entonces es cuando la Organización Mundial de la Salud le hace estas recomendaciones al Estado Dominicano. La otra parte que sí tiene que ver y que es importante es que todo parece indicar que la vacuna, que vamos a tener vacuna, que las 3 vacunas anunciadas, que de hecho ya México, el empresario Carlos Slim, va a ser México y Argentina, los distribuidores para América Latina del laboratorio Ansautral, que es el laboratorio que va a distribuir la vacuna de la Universidad de Oxford. Parece ser que Carlos Slim va a donar a América Latina una gran parte de recursos económicos y en vez de $3, según se dice, va a salir un poco más barata o menos costosa. De manera que ahí están las piezas para el gobierno. ¿Qué medida va a tomar Luis Abinader con respecto? ¿Va a endurecer la medida? ¿Va a cambiar el formato? ¿Qué va a hacer Luis? Eso dependerá de los próximos días cuando ya el gobierno haga los anuncios sobre el COVID. Mira, yo creo que el gobierno tiene que hacer algo distinto a lo que estaba haciendo el gobierno pasado. No puede seguir porque los resultados del gobierno pasado no fueron positivos. Esto vuelve cuando son pandemias así y hay el desborde. La medida que viene tiene que ser muchísimo más fuerte, más rígida, con muchísimo más control
que la que había anterior que fracasó. Pero aquí también ha fracasado, aunque ustedes no lo crean, que es la falta de autoridad. Eso del toque de queda, nada más existe un chico en la capital, en algo del Gran Santo Domingo y en Santiago. Y la provincia lo cumple, no lo cumple, bueno. No, Nadie está cumpliendo eso, señores. no, en la provincia menos. Baní anoche era una fiesta. En Sabana Perdida el domingo. Fue una fiesta hasta las 2 y pico de la mañana. Entonces, hay un descontrol, no hay autoridad. Y esa falta de la autoridad que también se genera cuando un gobierno ha perdido. Entonces, los propios funcionarios, incluyendo los policías y todo el mundo, entran en un proceso de receso. Bueno, nada me importa, yo no sé lo que va a pasar conmigo, no me voy a buscar problemas. Problema de la mentalidad, también la inestabilidad laboral que eso genera para que trabaje en el Estado a determinado nivel. Pero yo creo que el gobierno tendrá que, en alguna medida, fortalecer mucho las restricciones los fines de semana en Santo Domingo, el distrito, la provincia y Santiago. O San Francisco, creo que está muy alto. O sea, tú no puedes tener la misma medida que tú tienes en el distrito donde la pandemia es alta, a la que tú tienes en el Villalpillo o en Pedernales, cuya cantidad de contagios son mínimos. No sé si ustedes me entienden lo que estoy Claro, claro. La pandemia hay que manejarla en virtud de cada territorio. Y en el gobierno pasado se generalizó. Por ejemplo, yo creo que en la parte del sector turístico, que fue por lo que entró la pandemia, hay que tener mayor control. Pero tú tampoco lo puedes cerrar, porque estamos viendo una pandemia, la economía en el suelo, y lo que eso va a significar en restricción para todos nosotros. Vamos a ver qué decidió, qué va a decidir. Pero fíjense este mensaje. Yo que vengo desde el gobierno local, saludo inmensamente 2 decisiones que para mucha gente ha sido ilegal, que si yo qué. Nagua y Cotuí. Yo no sé si las motivaciones que le dieron mis compañeros de partido justifican las decisiones. Pero si yo hubiese estado cerca de ellos, lo que yo hago es una retención al uso del suelo que otorgué como ayuntamiento en virtud de la emergencia que ya está declarada por el Congreso. No sé si ustedes me entienden. Estamos en estado de emergencia. En los estados de emergencia se limitan los derechos fundamentales. Y uno de los derechos fundamentales es el uso y disfrute de tu propiedad privada. Yo te di a ti un uso de suelo comercial para que tú explotes un bar, un carruaje. Y yo te digo, mira, como estamos en un estado de emergencia, aunque yo te autoricé este uso de suelo, ahora mi estado de emergencia que te di yo como gobierno local, te lo estoy limitando a tantas horas, a tales días. ¿Me entendieron por dónde? Claro. Pero cuando no se producen las motivaciones legales a una decisión que restringe un derecho fundamental, el juez está limitado a interpretar los motivos que tuvo la autoridad administrativa para limitar ese derecho. Y eso a mí me preocupa. Y para mí es muy difícil decirlo aquí en público, porque son 2 compañeros de mi partido. Pero los partidos políticos dominicanos, incluyendo mi partido, que yo entiendo que ahora tenemos que rectificar muchas cosas, está la falta de control que tenemos. No tenemos un control, un seguimiento. Y yo creo que esas son las cosas que desde el gobierno, un partido de apenas 5... Waldy, pero yo creo, Waldy, mira, 2 cosas. Que llega al poder. Desde el poder podemos hacer muchas cosas que sirvan a institucionalizar para el futuro. Bueno, Waldy, hay 2 cosas claras. Antes que yo ni entre. Es que esta crisis, nadie es experto en esta crisis. Esto no se ha repetido nunca. Y sobre todo, los países occidentales no han tenido experiencia, porque los países de Oriente tuvieron experiencia con el MERS. El MERS, que se decía que se transmitía de los caballos y que los caballos de los camellos, y terminó encontrándose una vacuna en 18 meses. Los países asiáticos tuvieron el SARS, que es
el anterior al SARS-CoV-19. Y entonces se prepararon, Waldi, por lo menos, porque crearon una vacuna para eso. Los países africanos tuvieron hace 5 años el tema de la evolución del ébola, recuerda tú. Entonces, el mundo, a excepción de Occidente, ha estado combatiendo con pandemias y con virus peligrosos que lo amenazan a su destrucción. Bueno, y han creado mecanismos. Pero en el caso de Occidente, desde el año de 1919, desde la crisis de la fiebre española, nosotros como Occidente no tenemos experiencia, no la tenemos. Por tanto, nos estamos enfrentando a un fenómeno nuevo que ninguna autoridad tiene experiencia. Y por eso el declive que hay de un brote que se cae, que vuelve y sube. Porque también tú tienes los médicos en guerra, tú tienes los médicos en guerra, tú tienes las enfermeras en guerra, tú tienes los bioanalistas en guerra, tú tienes todo el sector sanitario enfrentando un virus que ellos no conocen. Bueno, yo creo. ¿Y el problema? Yo creo que en vista de eso que dice Félix con mucha sapiencia, de que precisamente lo que el déficit que hay es de sapiencia, de conocimiento sobre el virus. Claro. Nos enfrentamos a un enemigo desconocido. Y países como España, ciudades como Madrid y regiones como Barcelona, como Cataluña y su capital Barcelona, enfrentan rebrotes. Y lo mismo ha pasado en otros grandes países, potencias que invierten muchos recursos. República Dominicana no es una potencia ni mucho menos, pero está invirtiendo muchos recursos en esto, ha demandado bastante. Entonces, el toque de queda es una medida que hay que revisar desde mi punto de vista. Hay que enfatizar en lo que hasta ahora ha dado resultados. Además de pruebas masivas que es la medida, y parece que el nuevo gobierno del presidente Abinader está convencido de eso, el nuevo ministro de Salud y el nuevo encargado del SENASA, del SNS, del Servicio Nacional de Salud, parece que tienen esa filosofía. Pero distanciamiento físico, mascarilla rigurosamente, distanciamiento físico y mascarilla, y lavado de manos constante, con lo más barato que existe para lavar las manos, más efectivo que el gel, porque el gel tiende a vaporizar el alcohol. O sea, un gel que tú tienes con 90% de alcohol y con el excipiente, con la sustancia excipiente que es la gelatina, cuando tú lo ves en el carro o cuando tú vas en el bolsillo y el calor se transmite al envase, ya estará en 60 en breve, 60% de alcohol, después en 50. Por debajo de 60 no tiene ninguna efectividad. Ahora, un jabón de cuava sí es útil. Entonces, un jabón de cuava tiene que estar siempre en la mochilita del niño, en la cartera de la mujer, en la guantera del carro del hombre. Un jabón de cuava, una tajadita de jabón de cuava. Y vamos a implementar eso. Y el distanciamiento físico combinado con la mascarilla, como he visto que se está haciendo en Estados Unidos, es que por nada del mundo aceptan que más de 3 personas estén en un establecimiento. Y esto puede ser perfectamente aplicable. Un establecimiento, una panadería, una cafetería, un supermercado, 3 personas. Hablo de supermercados pequeños. 3 personas están ahí. Y la fila es con 2 metros, 1,5 metros de distancia, la fila que está afuera. El uso de mascarilla en la persona que aquí tenemos, Félix, tú hablabas de la baja en la letalidad, pero tenemos un aumento sostenido o una constante muy peligrosa en la prevalencia, ¿cómo se llama? En la positividad. Sí. Más de un 30%. Sí. Recuerden que el hecho de cómo se está tratando el COVID en un país es la tasa de letalidad. Cuando tú bajas la tasa de letalidad, tú lo estás enfrentando bien. Ahora, ¿cómo está su presencia? Lo que significa es la cantidad de pruebas que se están haciendo. Eso quiere decir que la expansión es grande. Es grande. Más de un 30, debe ser un 10. Y si es un 5 mejor, dice la OPS, que en lo adelante tenemos que prestar más atención a las orientaciones de la Organización Panamericana de la Salud, que coordina, y el presidente Abinader, de nuevo le damos crédito, con esa medida acertada de que las compras se hagan a través del protocolo establecido por la OPS. Porque tú obtienes mucho mayor ventaja en los precios. Pero no solamente eso. Cuando la OPS ve que un país está demandando mucha mascarilla, muchas pruebas rápidas, muchas pruebas PCR, se da cuenta cómo se está comportando y tiene un monitoreo y puede tener una mejor orientación. O sea, que esa medida del presidente Abinader es excelente y ojalá que simplemente que se quite la mentalidad de hacer negocios, señores. Se está acusando
a un llegado del anterior presidente, de que estaba haciendo lo más cruel que se puede hacer. Negocios en grande, en medio de la pandemia. Él y otros, como el caso de esta niña, de la viuda de Juancito, que eso se va a investigar, no que estamos diciendo que sea así, pero que unos kits que se compraron para la pandemia, para asistir a los niños, se usaron así. Otra medida que se puede hacer, porque hay que pensar inteligentemente de cómo mantener la economía. La economía y la salud son la misma vaina, no son diferentes. No son diferentes. Eso que dicen de que primero la salud y después la economía, o primero la economía y después la salud. Es la misma vaina. Ya nosotros llegamos a una etapa que no se sabe cuál es el peor de las dos. Sí, entonces los restaurantes, Félix, finalmente, para darle paso a ustedes mismos, los restaurantes, los restaurantes que no tengan que vender solamente para llevar, porque hay que pensar en lo que es la actividad comercial. Lo que se está haciendo en Nueva York, de que los restaurantes se les permite sacar una determinada cantidad de sillas a los solares, a los parqueos que tienen aledaños o a las aceras cuando son amplias, y entonces con un distanciamiento social, la gente con su mascarilla cuando tiene que tenerla, y un control de la venta de bebidas alcohólicas para que no sea un desenfreno, es muy buena medida y yo creo que debe estudiarse. ¿Tú entiendes? Yo creo que, mira, el tema de la economía hay que verlo a profundidad. Nosotros en este programa hemos planteado dos cosas permanentemente. El tema del fortalecimiento hospitalario, que es vital para que no exista desbordamiento. Un protocolo para cada cosa y que se cumpla. Tú vas a abrir gimnasio, tú necesitas protocolo. Tú vas a abrir parques, tú necesitas protocolo. Tú vas a abrir empresas, tú necesitas protocolo. Tú vas a abrir escuelas, tú necesitas protocolo. Porque hay un protocolo para todo. Óyeme, si la mascarilla se usa adecuadamente y el distanciamiento se usa adecuadamente, el COVID no pasa. Ahora, el tema está en la autoridad, como decía Walt, en que eso se cumpla. Los mecanismos de supervisión. Pero miren, aquí los restaurantes medios quebraron. Ese ha sido uno de los sectores más afectados de esta pandemia. La clase media. Nosotros tenemos una economía. Yo he escuchado a Luis. Luis ha enfatizado mucho, el actual presidente, en recuperar la economía. ¿Ustedes creen que FASE va a recuperar la economía? De 7 y 8 mil pesos. Eso no da poder de consumo. Una gente de clase media que tiene que pagar un apartamento, que tiene 5 familias, que su canasta básica anda por encima de los 38 mil pesos, ya con esta devaluación que hemos tenido del dólar, anda en 45, estimo yo. ¿Ustedes creen que con 7 mil pesos puede vivir y con 8 mil puede vivir? Y por eso nosotros desde este programa hemos planteado dos cosas. Hemos planteado medidas de mecanismo de supervisión para el COVID, pero a la vez el 30% de los fondos de pensiones. El 30%. Luis ha dicho que él va a seguir endeudando al país. Yo se lo declaro, que él va a seguir endeudando a este país para enfrentar esta crisis. Y yo ahí no estoy de acuerdo. Él tiene, Chile le dio el 10%, Perú le dio el 20%. Denle los cuartos a la clase media para que tengan poder de consumo y que se le divide el salario. No se puede vivir y tú no puedes seguir. Vamos con Carolina. Así es. Caro, llévanos. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable. Bien, amigos televidentes, de regreso a su programa Telenoche que produce nuestro hermano José Lalu. Bueno, las elecciones de Estados Unidos para el primer martes de noviembre, Johnny, va a caer el día 3. Sí. El jueves, en el día de ayer, la esposa de Barack Obama, Michelle Obama, hizo un fantástico discurso en la convención de confirmación del candidato demócrata Joe Biden y habló de que Donald Trump no es el presidente para estos tiempos. El Partido Republicano hará su convención luego del Partido Demócrata, pero este jueves, creo que hoy, mañana miércoles le toca al presidente Barack Obama y el jueves le toca entonces el cierre a Joe Biden. Miren qué está pasando en Estados Unidos. En Estados Unidos el Partido Demócrata está 8 puntos por encima de Donald Trump. Se han tomado medidas en los últimos días en que Donald Trump ha ordenado, creo que si no me equivoco, Johnny, si te toca un poco, $3,200 para la familia de 5 miembros y una serie de políticas que parece que el hombre está activando mecanismos social
por la idea ejecutiva, pero el Congreso se opone. El Congreso bueno, pero el hombre está buscando medidas que la gente la quiere y eso pudiera darle. Bueno, pero el hecho que quiero decirle, ¿qué pasa? Que hay entre 18 y 19 estados péndulos. Esos estados péndulos son los llamados estados bisagra, porque los otros estados están comprometidos, los que son demócratas y los que son republicanos. Esos 19 estados, muchos de ellos están favoreciendo a Joe Biden. La otra vez lo ganó Donald Trump todo, casi en su mayoría. Si esos estados permanecen con ese voto a favor de Joe Biden, que son los estados péndulos, los estados que no tienen una identidad ni con el Partido Demócrata ni con el Partido Republicano, todo indicaría que el Partido Demócrata ganaría las elecciones. Estados Unidos pasaría a tener un presidente, en vez de 74 años, que tiene 78. Joe Biden tiene 78 años. Entonces, eso cambiaría de algún modo la geopolítica norteamericana como la ha venido llevando Donald Trump, porque los demócratas no piensan igual que como están pensando los republicanos. Mira, yo creo que Biden va a perder las elecciones, creo, aunque tiene una ventaja. Pero Donald Trump ha sido afectado circunstancialmente por el mal manejo del tema de la COVID-19. Pero que han perdido todos los presidentes del COVID. Sin embargo, las minorías saben que el gobierno de Trump llevó los niveles de empleo antes de la COVID a niveles de pleno empleo. Nunca los negros y los latinos habían tenido tanto empleo. Entonces, está el tema de que Trump tiende a recuperarse. Tiende a recuperarse porque también hay unos problemas cognitivos que tiene Joe Biden y él ha puesto a Kamala Harris, que es una descendiente de jamaiquinos y de hindúes. La californiana. Candidata vicepresidencial negra. Y ella representa, no a ella, sino los ideales de Bernie Sanders, que tiene una incidencia muy enorme en los jóvenes. Pero tengo el pálpito de que Donald Trump ganará las elecciones y que la próxima candidata presidencial, con muchas posibilidades de ser presidenta por el Partido Demócrata en las elecciones de dentro de 4 años, será la Michelle Obama. ¿Tú crees, Johnny, que Estados Unidos, del ala conservadora del Partido Demócrata detrás, es muy probable que armen un proyecto presidencial? Pero esta coyuntura electoral me parece que se va a quedar Donald Trump. Mira, mientras ustedes están preocupados por lo que pasa allá. Bueno, aguántate, Waldi. Salimos de Estados Unidos, pero déjame dirigir el programa. Porque tú me estás sacando, mientras nosotros estamos preocupados por Estados Unidos, tú vas a meter el tema del aborto. Tú te vas para allá, para donde Pacheco, ¿verdad? Ya te vas para allá. El Código Penal. Entonces, Waldi va a hablar, el Código Penal, por primera vez que yo no estoy de acuerdo con eso de Pacheco. ¿Tú estás de acuerdo con lo de Pacheco? Porque yo no creo que para tú tratar un tema tenga que evadir corriendo el tema de las 3 causales, porque tú entiendas que eso afecta a la iglesia o a quien tú entiendas. Debate el tema con el código. Bien. Oiga lo que le voy a decir. En el programa yo he sido un defensor de las 3 causales. Estoy altamente convencido de eso. Que inclusive he sostenido que no es verdad que viola la Constitución. ¿Y tu partido? Por el criterio de la vida de la... Waldi, ¿y tu partido qué posición tiene? ¿No es liberal en torno a eso? Bueno, el PRM. El PRM planteó en su dirección ejecutiva el apoyo a las 3 causales. Ahora, yo voy a insistir en lo siguiente. Mire, es un tema tan sensible, que si yo estuviera cerca de los diputados y senadores de mi partido, yo le dijera, abóquense a conocer primero la ley del referéndum y el plebiscito nacional que está en la Constitución del año 2010 y que hay unos proyectos que presentó Félix Bautista. Y ese tema que es tan sensible, sométalo a un referéndum nacional y que todo el mundo vote. Que el resultado de eso es el de la sociedad. ¿Por qué digo esto? Porque... Un segundito, Waldi. Ese mecanismo de consulta está contemplado ya, ¿no? No solamente para los temas electorales, sino para temas nodales como ese. Sí, pero no está la ley que lo regula. O sea,
La Constitución lo dejó a que venga una ley que regule el procedimiento para consulta. ¿Qué yo digo? Miren, la iglesia se la jugó contra un sinnúmero de legisladores que aprobaron la ley causal. Digo, las iglesias. Y el 90% de esos ganaron su respectivo territorio. En una sociedad como la dominicana, donde hay muchos religiosos que llegan a los extremos de yo lo acepto todo y soy ciego. Obediencia ciega y total. Pero habemos muchos que tenemos posiciones más liberales con nuestra propia cabeza. Y yo digo, usted se imagina esas tres causales. Una joven, y aquí pasó con una niña, cuyo proceso está en la Comisión Internacional de los Derechos Humanos, que tenía un cáncer, y la mamá decía que le hicieran la terapia y que le practicaran el aborto, y por una intervención judicial dominicana no se le practicó el aborto y la niña murió. Eso está en la Corte Internacional. Hay que tener cuidado con eso. Nosotros hablamos del problema de una niña comenzando el programa. Pero ustedes se imaginan una niña de 13, 14 años embarazada en un incesto o en una violación. Y usted tiene que decidir sobre eso. Pero también la mujer ya adulta violada, que son condiciones especiales. Y si en algo hay que felicitar a Danilo Medina Sánchez, fue que cuando ese código penal llegó en ese momento, lo devolvió. Y yo estoy hablando del código penal que nos impusieron los haitianos en 1822, cuando ocuparon el código napoleónico. Sí, pero acuérdate que ellos, que tenían su tradición francesa, nos lo impusieron y estaba en francés hasta que Ulises Segón mandó a traducirlo en 1882. O sea, no teníamos un código penal hablando nosotros el español o el castellano que estaba en francés. Y ese es el código que tenemos con sus diferentes modificaciones. Nada impide que, si lo tenemos desde 1882, 84 hasta la fecha, que ocupemos 4 o 5 meses. Ese código tiene 6 o 7 años en el Congreso Nacional. Hagamos un referéndum, un plebiscito, consultemos a los ciudadanos y que sean los ciudadanos dominicanos que digan si aceptan o no esas tres causales y que por favor eso no se puede politizar. ¿Qué se hace con eso, Waldo? ¿Un referéndum? Y los referéndums les son obligatorios a los entes del Estado en función del famoso artículo 2 de la Constitución, que establece que la soberanía reside en el pueblo. Una preguntita. O sea que... Una preguntita. ¿El régimen de prisiones corresponde al régimen procesal penal o al Código Penal? Por ejemplo, la prisión domiciliaria, la condena domiciliaria, que aquí yo digo que no cabe en este país, la prisión domiciliaria. ¿Por qué? ¿Sería material del Código Penal? No, eso es del procedimiento penal. El Código Penal lo que establece aquí cuáles son los crímenes y los delitos, cuáles son las infracciones de simple policía. Y lo que hace es que establece cuáles son los elementos constitutivos de cada uno de esas infracciones y las penas que corresponden por esas infracciones. La aplicación de esas penas y el procedimiento para la condena corresponde al Código de Procedimiento. Tendríamos también una nueva tipificación, por ejemplo, del delito electrónico, que tiene limitaciones en este país. Hay cosas que no están contempladas, pero estaría ahí en ese nuevo código penal. Mira, tienen que adaptarlo porque es que los crímenes tecnológicos son de día a día. Yo, igual que José, me inclino por una ley especial para la sanción de los crímenes tecnológicos. Señores, pero no, Waldi, es que nosotros no podemos seguir teniendo 500 leyes para tratar tanto tema. Lo que hay es que ampliar ese código penal hasta donde tiene que llegar
porque los americanos le hacen enmiendas a su constitución. ¿Y cómo nosotros, aguántate, guardia? Yo estoy de acuerdo contigo. El tema del aborto, vamos a votar como sociedad. ¿Estamos divididos? Bueno, un referéndum. Un referéndum. Eso hecho de quinta generación que tiene que ver con el tema de la tecnología, también para su código. Ampliarlo dentro del código. Tiene que tener, es del tamaño de un libro, así que sea del tamaño de un libro. No, mira por qué yo los crímenes tecnológicos no lo incluyo en el código. Coincido con José en eso. Porque la tecnología es tan cambiante que lo que tú no tipifiques como un crimen, un delito, te es permitido. Entonces tú tienes que tener una posibilidad. Nosotros cambiamos la constitución para reelegir a Danilo en el 16 en 72 horas. Pero no podemos someterlo a una reforma constante del Código Penal. Y Yo la me propuesta, inclino por las sanciones administrativas a las infracciones tecnológicas. y la propuesta que se está considerando, ¿qué dice? ¿Qué establece en cuanto a la corrupción administrativa? A la corrupción política. ¿Qué establece? La corrupción administrativa, el delito, el robo, el político que va a robar al Estado. Es que el Código Penal actual es claro con frente a la corrupción administrativa y son crímenes de sanciones muy graves. Pero no tenemos régimen de consecuencias, no se cumple. No tenemos ni un ministerio público que pueda presentar pruebas suficientes ante un juez, ni jueces que tengan la libertad. Pero eso es lo que yo me he saltado de decir aquí, que nosotros tenemos un ministerio público que no tiene los recursos para darle seguimiento a los expedientes y que los expedientes van tan débil que los abogados adversarios se burlan de ellos. Señores, ustedes saben que utilizan los jueces aquí, el ministerio público, el levantamiento que hace la policía. El levantamiento que hace la policía. El 90% de los casos, el levantamiento que hace la policía. Entonces, tú vas a este caso. Bueno, Carolina nos está diciendo que nos vamos. Pero yo no queda el tema de Miriam Germán y el pueblo que quiere sangre. Yo voy a concluir con y el pueblo que quiere sangre. Bueno. Voy a concluir con lo siguiente. Johnny y Félix, Johnny, tú que me preguntaste de corrupción. Si aplicamos el criterio que utilizó Jean Alain Rodríguez para encauzar a la mayoría de los imputados de Brecht, en el sentido de que los salarios que recibieron durante un determinado tiempo mientras fueron funcionarios no se corresponden con el incremento de sus bienes y su fortuna, el comité político y medio comité central del PLD tiene que ir y presentarse ante un juez para que le dé medida de coerción. Pase buena noche, Carolina. Evita el coronavirus con tu saludo. Cuando digas hola, no des la mano. Choca el puño. Liderazgo responsable.